Y está con nosotros el economista Rodrigo Espinosa. También ya se integra el señor doctor Diego Ordóñez. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Y un tema que viene, yo diga, eh, ya inquietando más de lo que normalmente estaba inquietando es esta nueva diáspora venezolana. Se habla de que, por ejemplo, que las medidas económicas en el Ecuador significaron 210 millones de dólares y que en cambio las remesas enviadas vía Cúcuta de los venezolanos a sus conciudadanos a la frontera en Colombia son como 240 millones, o sea, y hay 30 millones más y se espera que con la decisión peruana eh, vayan a venir, lleguen 200.000 venezolanos más al Ecuador. Económicamente, ¿eso qué significa? ¿Qué podemos hacer internacionalmente? Y claro, ¿cómo ayudar a Venezuela y cómo ayudarnos nosotros mismos? Bienvenido, Rodrigo, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes y a ti, la posibilidad de conversar contigo también, Diego. Bueno, las cifras que se dan, las únicas cifras que se tienen son de las remesas. Ya. Las remesas que envían los venezolanos hacia su país y la mayoría de las remesas son hacia Colombia. Entonces, el Banco Central tiene estadísticas que muestran el envío de remesas a Colombia que han crecido en forma sustancial. Sí. Porque a Venezuela no llegan esas remesas. Nadie, ningún venezolano Sí. envía remesas a Sí, Venezuela sí, sí. para que reciban al precio oficial. El bolívar. Entonces envían a través de Colombia. Entonces se ha notado un crecimiento importante. Se habla de 300 millones De de dólares. 300. Pero si analizamos un poquito, vamos buscando las raíces. Para enviar 300 tienen que haber producido algo. Ya. O sea, O sea, están claro. enviando el 20%, el 30%, Bueno, el pero 40%. se habla de que se envía el 50% de lo Puede que ser, tienen, ¿no? supongamos que envíen el Ya. 50%, pero quiere decir que aquí en el Se país han movilizaron producido 600. 600 como Ujú, utilidades de claro, ellos. O sea, ha habido un crecimiento de la producción generado también por ellos. por ellos. Pero, Porque una pero hay parte, algunos te dicen, perdón, Rodrigo, que es a costa de los ecuatorianos que no pueden tener ese trabajo, que sí. digamos, la mayoría de la gente venezolana que está aquí está en el sector informal. Uno ve Ya. mucha gente que está en las esquinas vendiendo cositas o pidiendo limosna, ¿no? Pero lo que me he podido dar, no sé, yo he visto Ya. que Hay una lectura mejor ahí. en una esquina van cambiando, ya no son los mismos. O sea, comienzan con este tipo de Ya. actividades y van modificando, se van llegando a niveles de producción diferentes. Y hay mucha gente venezolana que también son profesionales, Ujú. que vienen a Se han trabajar aquí a integrado. las empresas y que más bien lo que se nota es que yo conozco, por ejemplo, casos de enfermeras que han venido acá y están atendiendo a gente mayor Ya. y reciben salarios inferiores a los legales. ¿No? Pero ese genera otro problema también, entonces. Sí, bueno, hay un desplazamiento a determinar, hay problemas, o sea, el Ecuador está atravesando problemas Ujú. económicos. Indudablemente que nosotros estamos con un periodo de estancamiento Ujú. económico, Entonces, en este estancamiento económico puede haber efectos indirectos también a los grupos excluidos que pueden estar desplazando. Pero desplazar a una persona que está vendiendo en la esquina no es mucho. Claro. Ya. O sea, están haciendo este tipo de trabajos. Y como digo, también hay gente preparada que ha venido y parte de esa migración está siendo muy positiva porque es gente muy preparada. Hay gente Sí. que, por ejemplo, es experta en cuestiones de servicios de computación, de servicios quizá un poquito más elevados
y están trabajando en En áreas empresas que no y teníamos esa. mejorando procesos y cosas de ese tipo. O sea, es una acumulación de beneficios también que el país recibe. El problema aquí radica es que estamos atravesando un problema de un déficit fiscal que queremos corregir. Se hace todos los esfuerzos por corregir el déficit fiscal de 7.000 millones y más que teníamos de déficit en el año 2016. Hemos bajado a 1.100, claro, reduciendo las inversiones, pero hemos bajado, estamos haciendo esfuerzos por controlar el déficit fiscal. Y esto de aquí nos genera más gastos en salud, más gastos en educación. No solo es lo que ha salido. Diego, bienvenido, buenos días. Claro, aquí hay una visión casi positiva, digamos, del aporte, pero también debe haber una visión política de lo que puede pasar, para que no nos olvidemos de que en Venezuela hay problemas. Les acaban de acusar ya a algunos representantes de Guaidó de mal manejo de recursos en la frontera colombo-venezolana. Y van a atacarle, claro, Maduro ya sale a decir, se han robado la plata, de $90.000 que han estado, no importa cuánto, pero ahí está. ¿Cómo empatar esto de que 300 millones se van en medio de las dificultades que tenemos y también a reconocer que pueden estar dinamizando algo la economía? Bienvenido nuevamente. Francisco Rodrigo, buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, no hay blanco y negro, ¿no? Ya. Si hay cosas positivas, de cosas negativas. Creo que la visión que Rodrigo plantea me parece un interesante enfoque en el sentido de establecer que si es que hay un flujo de capitales que se están repatriando a los familiares de los migrantes venezolanos, debe ser porque internamente están generando también una producción económica, y ¿sí? eso está siendo remunerado. Hay un efecto claro en la percepción del ciudadano medio, ¿no? En el sentido de que los venezolanos están provocando una pérdida, están provocando una afectación a esto que tú decías hace un momento, nos están desplazando laboralmente. Pero lo que sí es evidente es que esto no ha significado pues, la pérdida de empleos no se ha debido a que hay migrantes, sino a que se contrae la actividad productiva, ¿no? Sido, claro. El Estado abruptamente deja de invertir en obra pública. Durante mucho tiempo la economía se acostumbró a esos flujos desde el Estado. La actividad productiva en general tuvo un mínimo crecimiento, ¿no? Actividades como la de la construcción entraron en un franco retroceso, que también acompañaron al gasto estatal generado por las cantidades inmensas de las cuales con las que el gobierno de Correa despilfarró, ¿no? Pero yo diría que es más una percepción, ¿no? Y además un hecho que me parece importante que tenerlo en cuenta como un elemento que yo creo que debe servir para sacar una lección, ¿no? Es que los venezolanos pues están haciendo una actividad productiva, están generando riqueza. Y claro, en condiciones a veces dicen, no, pues le están pagando menos que el mío. No, están buscando las condiciones que les permiten sobrevivir y generar una renta para poder mantenerse. Esto a propósito de la necesidad de pensar que uno de los temas que tienen que resolverse, pues decía hace un momento, nos sirva como para tomar una lección, que uno de los temas que tienen que resolverse es estas rigideces que existen en los sistemas de contratación de personal en el Ecuador que afectan la competitividad y que pueda haber posibilidad de mayor movilidad, ¿no? Mayor flexibilidad en los horarios, en la forma de prestación de servicios, porque podrían aumentar incluso la productividad de las empresas. Vamos viendo, ¿no?, cómo esto, pues en qué área fundamentalmente se han enrolado, digamos, no es exactamente la expresión, los migrantes venezolanos son en actividades informales, ¿no? Y están generando una cantidad de recursos que les permite incluso enviar dinero a sus familiares. Esto me parece una señal, yo diría una buena noticia. ¿Qué me preocupa a mí respecto al mediano plazo? ¿No? Es que es que ya nos hemos acostumbrado a que pase en Venezuela lo que está pasando. Sí.
que los flujos, que los dramas humanos que se viven en las fronteras, pues ya los vemos con menos drama de lo que les veíamos al inicio, que el que hayan salido millones de venezolanos de una diáspora sin precedentes en la historia latinoamericana, ¿no? Ya lo vemos como normal. Como normal, no pasa nada. Sí. Y me parece que eso también tiene que ver con la inmovilidad de los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos han dicho cosas, han llegado hasta cierto punto, ¿no?, en enfrentar a la corrupta dictadura de Maduro, pero no han hecho lo que se necesita hacer para que las cosas cambien. Y muchos se frenan por estos conceptos de respecto que aluden a la soberanía, ¿no? Aluden a la autodeterminación de los pueblos. Y me parece que eso es una coartada perversa. Porque cada vez que se organiza algún diálogo, una cosa es oxígeno para los dictadores. Y Cuba ha pasado 60 años. Exactamente. ¿No? Pasa lo que pasa, o sea, lo que va a pasar en Venezuela, lo que pasó en Zimbabue, ¿no?, que tenían un dictador, Robert Mugabe, ¿no?, que llevó al país a la ruina absoluta. La moneda no valía absolutamente nada, como lo que sucede ahora en Venezuela. Acaba de emitirse nuevos papeles que no valen nada. No valen nada. Ya, sí. Arrasaron con la economía, pero Mugabe murió, creo que fue presidente en 2017 a los 93 años. Creo que se retiró y sigue siendo un país extremadamente pobre. Con Venezuela no podemos permitir que eso suceda. Sí. Con Venezuela no se puede permitir que eso suceda. El concepto de la soberanía, Francisco, tiene que ver con que los ciudadanos, que son los dueños de la soberanía, puedan decidir. Pero en Venezuela no existe esa posibilidad, porque hay una dictadura que tiene puesta la bota sobre el cuello de los ciudadanos, que les impide tomar una decisión soberana. Y me parece a mí que discutir respecto a una fuerza internacional de intervención en Venezuela tiene que ser un asunto que tiene que ser puesto en la agenda. Y tiene que ser puesto en la agenda con valentía, sin hipocresías. Yo no veo alternativa de que una dictadura oprobiosa, corrupta, como la de Maduro, que está asentada en la fuerza de las armas, que están vinculadas al negocio, a la corrupción, pueda simplemente moverse por buena voluntad, y que vamos a Noruega a conversar, a ver si es imposible, ¿no? Yo pienso que hay que plantearlo. Termina anulando al propio Guaidó, que comenzó con una gran fuerza y que el mundo está olvidándose otra vez, ¿no? Es que lo que Guaidó hace, en principio, ya no aguanta más. Se pensó podía ser mucho más eficiente. Es decir, se planteó, digamos, con los términos, un golpe de Estado que fracasó. ¿Qué es lo que hace que fracase? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta fuerza interna que impide que las fuerzas externas permitan esta movilización que dé al traste con el gobierno de Maduro? Rodrigo, económicamente, ¿cómo podemos optimizar esto que políticamente se describe así? La presencia. Claro, los costos en salud, los costos en educación no son los 300 millones que se han enviado vía Colombia. Son mucho y mucho más. O sea, hay hospitales en donde dicen, en este día hemos atendido el 80%, en el sur, por ejemplo, había una estadística, 80% ciudadanos y niños venezolanos. Está bien, pero eso tiene un costo. ¿Cómo optimizamos esta presencia y lo que nos puede llegar? Que no sé si estamos en capacidad de recibir. Sí, en realidad, lo que yo manifestaba antes, el problema es el crecimiento de los gastos en aquellos servicios que se les está dando a la migración venezolana, en salud, en educación. Pero yo digo, claro, eso impacta en los gastos del sector público. Y va a tener el gobierno, en la medida que esto se vaya agrandando, destinar recursos específicos para la migración venezolana. Pero en definitiva, yo creo que las migraciones en todo el mundo generan aspectos positivos a los países que reciben. ¿Por qué? Porque se crea lo que yo decía. Si hay un envío de remesas, hay un excedente que se puede enviar. Es un excedente de algo que se está produciendo. Y eso es positivo para el país, que se produzca. Lo malo está que un país dolarizado
pierda recursos en 300 dólares millones, claro. que se van afuera. Eso sí es grave. Y también el asunto que se está gastando más en asuntos de educación, salud, pero al mismo tiempo estamos recibiendo capital humano que es positivo para el país. Una parte importante son gente que está en niveles de excluidos, pero hay un grupo significativo que está apoyando realmente al desarrollo del país. Entonces, yo lo que a mí más me preocupa es la parte política. Claro. Yo digo, el otro día, hablando de informalidad, escuchaba yo que un señor discutía con uno de estos venezolanos que vendía caramelos. Y les decía, oye, yo no entiendo por qué ustedes vienen acá. Nosotros hemos tenido la posibilidad de votar presidentes en poco tiempo y ustedes se vienen acá y le dejan al tipo que haga lo que le dé la gana. Bueno, eso es lo que dice la gente y por eso está hablando mal contra la oposición. Y que no se encuentra, realmente ellos no han encontrado formas para deshacerse de Maduro. Entonces ya son mucho tiempo, ya no solamente Maduro, fue Chávez son también. 20 años. Son muchos años y estamos viendo lo que está pasando en Cuba también. Claro que hay un peso, como Diego señala, que es la corrupción, que es el narcotráfico, que eso está impidiendo que se puedan... Están politizadas ahí. Politizadas y corrompidas, claro. ¿no? Están también es en un negocio. Esquema corrupto. Entonces, pero ya debe haber realmente bajarse un poquito la careta a los países latinoamericanos y decir, ok, aquí la soberanía está impidiendo estos criterios de soberanía. Aquí no hay soberanía, están si es que hay un pueblo impidiendo que podemos sometido. salvar a un pueblo. Entonces ya deben realmente discutir formas que permitan sacarle a Maduro. Entonces, esta discusión de una intervención militar debe estar en el tapete. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Diego, cuando se habla de una intervención militar, por ejemplo, dicen, ¿quién? Si dicen que encabeza Estados Unidos, dirán, ahí está el imperio. Una decisión latinoamericana, el Ecuador podría, ¿sientes que podría el Ecuador tomar una posición así de dura y de... Es decir, bueno, sí, aquí no hay ninguna otra cosa sino enfrentarlos? Bueno, todos estos impactos que tienen los flujos migratorios en los países, ¿no? Afectan sus economías. Digamos que el Perú está en condiciones muy superiores que las del Ecuador para recibir la migración. Asimilar, pero así todo ya pone. Ya ha puesto límites en cuanto puso ya, bueno, habló de las visas, pero igual de cierta manera dejó excepciones. Abierto, niños y mayores de 60 años pueden ingresar sin las visas, pero el ansia, la angustia, ¿no? Dramática de los venezolanos por llegar al Perú antes de que se ponga en vigencia ha hecho que salga más. Claro, ha hecho que salga más y da cuenta de que esto no va a parar. No. Es decir, por más límites que los países pongan, la marea humana va a desbordar esos controles, Y bueno, entonces en esas circunstancias, digamos que hay un motivo económico y hay un motivo político y digamos que también una razón ética que debe obligar a los gobiernos que están siendo afectados por esta migración a tomar una postura un poco más, militante, ¿no? Lo hicieron. Hace poco el Grupo de Lima no fue más activo. Ecuador no es parte del Grupo de Lima, es observador en el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima estuvo un poco más activo, digamos, ¿no? Y fue bajando la intensidad. Lo que Guaidó intentó hacer, pues, fue como un vaso de cerveza, ¿no? La espuma subió, pues todo se hundió. Y esto va a seguir sucediendo. Y claro, si sigue saliendo la gente, hay elecciones ahí y los que se han quedado están a favor de ellos. Y si no están a favor de ellos, funcionará el fraude, claro. Pues, ¿no? ¿Cómo funciona el fraude? Funcionará el fraude. O sea, te decía hace un momento, Mugabe era electo con el 99% de los votos, casi por unanimidad, pues. Porque y los que no votaban eran los opositores que estaban presos. Sí, estaban guardados en la cárcel. Sí, sí. Entonces, digamos, aquí hay una razón económica y hay una razón moral.
para que los gobiernos de Latinoamérica tomen una postura mucho más decidida y elevemos nuevamente el perfil de lo que sucede en Venezuela. No podemos quedarnos en paz. Ahora, claro, normalmente sucede que pues, cuando se habla de esto, pues se habla de que el imperio quiere apropiarse de la riqueza petrolera, ¿no? Bueno, pero esto es igual un discurso hipócrita, ¿no? Porque lo que se plantearía es una fuerza para desalojar a un gobierno corrupto, ¿no? Bueno, pero igual hay un imperio sentado al lado de Maduro, que son los rusos, ¿no? Y los chinos, soportando políticamente por intereses económicos, pues, ¿no? Y los cubanos ahí los cubanos son en realidad respiran en la oreja cada uno de los militares que están, ¿no? Claro, pero están de chupasangre, claro. Son el gusano ese que está absorbiendo las sanguijuelas, ¿no? Porque ¿qué van a producir? ¿No? Lo que hacen es ir a consumir y llevarse lo que pueden. Claro, entonces, claro, las fuerzas, la izquierda latinoamericana, ¿no es cierto? Cuando se habla de esto, de una fuerza internacional de paz para sacar a Maduro, hablan del imperialismo, pero tienen el nivel de la hipocresía tan elevado que son incapaces de decir lo mismo cuando los rusos se sientan ahí y se intervienen en Venezuela, o los chinos intervienen en Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que debería movilizar a todas las fuerzas democráticas de América Latina? Es esta convicción ética de que no puede existir en esta región un gobierno que provoque los efectos sociales tan perniciosos como los que provoca Maduro. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Insisto, hay que discutir la posibilidad de mecanismos más agresivos, ¿no? Y discutirlos con frontalidad, ¿no? Dice una intervención militar. ¿Y cómo visualizas una intervención militar? ¿De quiénes? Yo digamos, yo hablaría de tácticas un poco diferentes de participación de las fuerzas militares, sino asaltos, yo no sé, alguna cuestión de ese tipo como hacen los israelitas. Pero esto, lo que en estas discusiones... Tomar a las cabezas visibles. En estas discusiones, mira, nadie se preocupa del pobre pueblo venezolano. ¿Quién le defiende al pueblo venezolano? Estamos una cosa similar a los desempleados del Ecuador. ¿Quién les defiende a ellos? Claro, hay quien defiende son medidas que están hay que empleados, pero no son medidas que hay que tomar que exigen algo mucho más importante. El Ecuador tiene una ley en la parte laboral. La legislación viene del año 38. Y si hay comparaciones con otros países latinoamericanos, la inflexibilidad en el caso del Ecuador es terrible, terrible. Y una de las formas que se requieren para activar la economía es modificar esta ley que es como tremendamente incluso para asimilar a los venezolanos y para los trabajadores, ¿no? Es tremendamente negativa para los trabajadores. Igual está sucediendo en Venezuela. Lo que está pasando está afectando tremendamente a los venezolanos. Igual aquí, en el caso de las leyes laborales, están impactando realmente a la gente que quiere tener un empleo y la movilidad en el mercado del trabajo va a generar un crecimiento de la productividad importante y va a ser positivo que una persona no piense solamente en conseguir un empleo y quedarse hasta que se muere o hasta que se jubile, sino que vaya movilizándose hacia áreas que pueda mejorar. Que pueda mejorar. Y eso se logra con flexibilidad, con las leyes, ¿no? Entonces eso no estamos yendo al fondo, no se está tratando el fondo ni se está obteniendo estadísticas o datos sobre el efecto negativo que genera tal o cual medida laboral. Se podría mirar también que esta reforma puede ayudarnos a asimilar el flujo de migrantes, ¿sí? Además de resolver los temas nuestros. Sí, pero lo importante, el grueso nuestro es resolverlo internamente, ¿no? Que eso sí va a generar un crecimiento de la productividad, va a generar un crecimiento de la economía, va a ayudar a reducir el déficit fiscal. Entonces, es una medida extremadamente positiva a los cuales se enfrenta con criterios que son extremadamente ortodoxos y negativos y conservadores. Conservadores los sectores sociales, Diego, resultaría así de lo que dice, conservadores de
sus propias dirigencias, de sus propios discursos. ¿Cómo lo planteamos para que el país también se encamine en una discusión de esas? Veamos cómo reaccionan, digamos, los sectores sociales y políticos respecto a la crisis de Venezuela, ¿no? Yo en general no veo una condena de la izquierda que debería ser compatible con lo que sucede en Venezuela, ¿no? Ya las cifras no alcanzan para describir cuál es el porcentaje de inflación en Venezuela. 10 millones de % de inflación, ¿no? Va cambiando diario. Va cambiando, o sea, eso es una barbaridad, ¿sí? Cada moneda que sacan se pulveriza al día siguiente. O sea, el Ecuador sufrió una crisis en el año 99 me parece que fue una caída de 7 puntos del PIB en el 99. Bueno, la contracción en Venezuela sobrepasa el 25, 30, llega al 30%. Claro, así es. Entonces, cuando lo del 99, que fue una crisis inédita en el Ecuador, ¿no es cierto? Eso significó un nivel de empobrecimiento y por suerte hubo un rebote más bien rápido, ¿no? Y hubo un desplazamiento de ecuatorianos al exterior, ¿no? Pero llegar a que la inflación sea del 10 millones % o 20 millones, y la caída del Producto Interno Bruto llegue al 25 o 30%, es una catástrofe, porque tampoco están rebotando, pues. No. O sea, están hundiendo, cada vez que caen se hunden. Entonces, frente a eso, ¿no? ¿Qué hace la izquierda? Más o menos dicen dos cositas, pero no toma una posición militante en defensa. Rodrigo, es un tema que es fundamental de la gente. Hay que respetar la autodeterminación. No, es que hay un error y hay una distorsión. El principio de autodeterminación es un concepto que se creó para la liberación, que tenía que ver con la liberación de los pueblos africanos de los gobiernos coloniales en las décadas de los 50 y los 60, cuando se hablaba de que los pueblos pueden autodeterminarse. Esto no quiere decir que la autodeterminación sea lo que el gobierno de un país quiere, pues eso no existe. O que controle ese gobierno, que es lo la peor. soberanía radica en el pueblo, no en el gobierno. Entonces, cuando dices la soberanía de Venezuela tiene que ver con que lo que el gobierno de Maduro haga, eso es una falacia. Entonces, lo que hay que desmontar son estas coartadas que impiden que en Latinoamérica discutamos una acción mucho más radical contra el gobierno de Maduro. Ahora, respecto a lo interno, obviamente, lo que tú decías hace un momento, las cosas van cambiando y el discurso sindical, ¿no? Y el discurso en general de la izquierda es un discurso extremadamente conservador, que pretende mantener las mismas condiciones las condiciones de la estructura legal y del pensamiento cuando la realidad se ha modificado significativamente. Hoy la gente los jóvenes buscan mayor movilidad, mayor flexibilidad. No quieren quedarse. Y hay formas de contratos. Años. Fíjate, aquí se satanizó una forma de contratación que funciona en el mundo, que está reconocida por la Organización Internacional del Trabajo como un mecanismo apropiado para aumentar la oferta de empleo, que es la tercerización y la intermediación laboral. Aquí se convirtió eso en un discurso. Pero bueno, porque hubo mala práctica también. No hubo mala práctica, porque mala práctica hay en cualquier forma de contratación, para eso existen los controles, pues. Ya. Pero ¿qué fue lo que se dijo? Esto es una forma de precarización. Mentira. Porque incluso el trabajador que está tercerizado, intermediado, tiene doble protección, porque tiene la responsabilidad del empleador directo y del empleador indirecto. Entonces, de acuerdo al código actual. De acuerdo a los principios de la solidaridad patronal. Entonces, claro, se satanizó eso. El gobierno de Correa eliminó y se eliminó junto de eso una cantidad de empresas que trabajaban en este servicio, que daban servicios temporales, que daban servicios, tercerizaban personal. Bueno, todo esto me parece a mí y además la dinámica de lo que está provocando, que me parece un fenómeno interesante en términos económicos y conceptuales, las dinámicas que generan los flujos migratorios deberían hacernos pensar en la necesidad de que estas rigideces puedan flexibilizarse, porque estamos viendo que los venezolanos están trabajando, están generando tanto que pueden mandar. Tanto que pueden mandar. Yo les quiero agradecer y esto creo que hay que volvernos a juntar para tratar, porque nos faltó tiempo, pero les agradezco que nos hayan acompañado. Están ya en nuestros estudios el ingeniero César Arias y Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción, para tratar el tema del Metro de Quito. A ustedes muchas gracias. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario.
Durante 40